Nuevamente nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, FIL 2022, en la ciudad de Lima, capital del Perú, y en esta oportunidad, así como se presentan escritores ya consagrados con una trayectoria amplia, encontramos escritores nobles que están forjando un futuro en el terreno literario, y es así como podemos en esta oportunidad conversar con Danerin. Ella es una escritora muy joven, no cumple la mayoría de edad y sin embargo ya ha publicado un libro en físico que está exhibiéndose en la FIL 2022 y que próximamente también será presentado oficialmente. Danerin, buenas, ¿cómo te va? Muy buenas noches con todos, qué gusto poder conversar contigo hoy. Coméntanos, tú vienes de una generación de escritores jóvenes, digamos así, una nueva hornada de escritores peruanos, tú eres peruana también. Coméntanos cómo llegaste así al mundo de la literatura, qué es lo que te motivó, ¿no? La pregunta clásica para poder escribir un libro de literatura. Bueno, yo desde muy pequeña se me inculcó el hábito de la lectura para poder empezar. Recuerdo perfectamente el primer libro que yo leí fue El Principito. Y eso, me marcó mucho porque amé demasiado esta historia, y a partir de ese momento empecé a leer más clásicos, a la vez como libros más modernos, más juveniles, infantiles en su momento. Y creo que todo eso sumó a que junto a mi imaginación, creatividad y otras formaciones que yo tuve, se complementó para empezar a surgir mis primeros cuentos, escritos, novelas. Yo al momento tengo 3 manuscritos también ya hechos, muy aparte de la publicación actual. Pero pues creo que es un camino que yo decidí realmente rifármela, empezarlo en pandemia, ¿no? Cuando muchas vidas giraron 360 grados, pasando de tener algunas ideas, algunas metas, a convertirlas a hacer algo diferente, ¿no? Y que fue mi caso, creo yo, donde decidí tomar las riendas de mis sueños y decidí empezar a crear mi carrera literaria más profesionalmente. Coméntanos, ¿por qué tu generación, siendo nativa digital, se decide a imprimir un libro en papel? Lo que, digamos, para el común de las personas estaría como desfasado, anacrónico, pasado de moda. Creo que de las pocas cosas que aún podemos decir como algo clásico, algo que nos motiva, que nos da un sentimiento de hogar, es poder palpar el libro. Yo sé que hay mucha gente que puede leer actualmente en digital, y lo positivo de ese lado creo es que puede llegar a muchos rincones del mundo, pero el sentimiento de tener las páginas, sentir el olor de ellas, poder subrayar o marcar algunas frases, oraciones, creo que es muy especial para las personas que, como yo, desde muy pequeñas, tener el libro en las manos es mucho más quizás que una acción, es un sentimiento, es un momento especial donde uno se compenetra no solamente con la historia, sino con nuestra vida misma, e involucramos ella en el libro como un espía, ¿verdad? Desde esa cuarta pared. Sabemos que también estás muy activa en redes sociales y publicas material digital. ¿Es como que llevas ambos aspectos a la par? Creo que sí, yo creo que el ser humano es una especie multifacética. Uh-huh. Podemos dividirnos, podemos transformarnos y a la vez cambiarnos constantemente. Entonces yo trato, como muchos jóvenes de mi edad, creo yo, buscar expandirme y mostrarme en estas redes con la intención de impactar, no solamente mostrando mi proceso, sino que mucha gente más conozca sobre él para poder inspirarse y él comenzar a incursionar en la escritura, en el arte, en el activismo, como también he sabido que participo mucho. Uh-huh. Y poder demostrar que los sueños no son imposibles de cumplir, sino que quizás toma mucho tiempo, es una cuestión de un proceso, un esfuerzo, pero si se consigue la inspiración necesaria, la motivación, se puede llegar muy lejos. Coméntanos esa faceta de activismo que tú realizas, porque aparte de la literatura también, según nos comentabas, tienes, aportes como voluntaria en algunas causas sociales. Coméntanos un poco cómo nace eso y en qué tipo de activismo estás involucrada. Claro, todo esto también nace junto a la pandemia, donde empecé a buscar actividades donde más usar mi tiempo. Empecé a hacer voluntariado para niñas de diferentes partes del Perú, de forma digital, diálogos transformadores, también en recaudación para ollas comunes mediante eventos artísticos, ¿no? Y yo conseguí engranar el arte y el activismo de una forma muy especial, porque ahora estoy dirigiendo el proyecto Nuevos Talentos, donde
colaborando con otras agrupaciones artísticas, medioambientales, de conciencia social, buscamos inculcar estos talleres a los niños y niñas de albergues, orfanatos o casas hogares, ¿no? Y creo que es muy importante considerar a esta gente vulnerable e invisibilizada porque no recibe mucho apoyo. Y creo que, en mi experiencia propia, cuando hice esos voluntariados y ahora dirigiéndome como embajadora de You Opportunities con sede en Bangladesh, embajadora del Festival Hack con sede en Venezuela y también embajadora de Imagination University con sede en Australia, el poder compaginar con otras personas, conocer otras experiencias y también aportar algo a tu comunidad es un sentimiento de solidaridad que empecé a sentir desde los voluntariados y fue tan satisfactorio que yo agradezco y estoy segura que voy a continuar en esa línea. Y tanto así te ha ayudado que, según nos informabas también, parte de ello ha sido una contribución a tu mismo currículum de vida y recientemente has aprobado te han aceptado en una universidad de mucho prestigio a nivel internacional y te vas a ir a estudiar a Francia precisamente, ¿no? Entonces eso es algo muy enriquecedor en el tema en cuanto se van compaginando, se van engranando todos esos aspectos de tu vida, en la parte literaria, la parte de voluntariado, la parte del activismo social y ahora ya perfilándote para una carrera profesional porque como lo dijimos al inicio, tienes 17 años, recién has terminado el colegio y ya has logrado algo muy importante que quizás pocas personas logran a tan temprana edad como es una beca internacional. Sí, definitivamente creo que todo sumó a este objetivo que yo en el momento me había trazado y estoy muy contenta por haberlo conseguido. Yo estoy yendo a estudiar Humanidades Políticas a la Universidad Sciences Po en Francia, en el campus de Poitiers, que es el del Programa Europeo Latinoamericano, porque me interesa mucho también la política peruana y no solamente ella, creo que muchas partes de Latinoamérica, por no decir todas completamente, pues es un momento donde se debe cambiar muchas cosas, se debe hacer muchos cambios para poder salvaguardar a las futuras generaciones, ¿no? Y aparte creo que todo inició con la escritura por mi círculo virtuoso, si podemos decirlo así. Y como tú crees, yo creo que de todas formas todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? La vida, el destino nos prepara cosas que a veces no esperamos y a veces no suelen ser tan agradables o inclusive son más sorprendentes de lo que creemos. Y eso es lo que yo creo estoy viviendo actualmente y espero que muchas más personas puedan saber de ello, ¿no? Por eso también en Facebook tengo un grupo donde yo soy embajadora You Opportunities Perú, cuyo fin es compartir oportunidades de becas, voluntariados, programas gratuitos para aprender, de aprendizaje de idiomas, de tecnologías y así, ¿no? Y creo que el Perú tiene un gran potencial tanto cultural, social, y tecnológico, ¿no? Coméntanos a propósito del tema político del cual nos hablas, ¿cómo aprecias, cómo observas, cómo analizas la coyuntura política actual del país, sobre todo desde tu perspectiva de joven, de una chica joven en Perú, analizando la realidad de su país? Yo creo que estamos en un momento crítico y no es cuestión de ponernos de un lado o del otro, porque sabemos por gran parte de la historia del Perú que siempre va a haber matices y al final los grandes intereses de estos políticos, de estas personas de los altos cargos, suelen ser siempre los mismos, aunque los pinten de diferente color. Y yo creo que estamos en un momento donde debemos considerarnos y debemos ser conscientes más que todo de que cada persona, por más centrado que tenga la idea, no somos agentes políticos y todos desde nuestros pequeños accionares impactamos en nuestra política, ¿verdad? Por lo cual yo sé que muy pronto se vienen las elecciones municipales, regionales y es el momento donde debemos sacarnos la venda y realmente cuestionarnos a quién estamos dando nuestro voto, por quién estamos depositando esa confianza, ¿no? Porque a estas alturas ya no se sabe en quién confiar. Y creo que eso también se ve mucho con el individualismo peruano, ¿no? Y yo creo que hay una gran diferencia entre el individualismo y la independencia, hablando en el contexto como seres humanos, ¿no? Y somos muy poco conscientes a veces de lo que viven los demás o del impacto que tienen nuestras decisiones o nuestro progreso con los demás. Entonces creo que es muy importante informarnos, mantenernos siempre recuerdo quizás a nuestros valores también, ¿no? Saber que la política actualmente estamos en la posibilidad de cambiarla
y es justo que sepamos que necesitamos hacer un cambio, no radical, porque no creo en los extremos. Yo creo que cualquier gobierno o pensamiento donde se tenga que infringir dolor o una injusticia a alguien no me parece correcto, pero creo que es posible llevar a cabo muchas diferencias si somos conscientes de nuestro alrededor. Por eso mi novela, si bien no es ninguna especie de tratado político, busco mostrar diferentes realidades para poder ser conscientes de que a veces nuestras decisiones, nuestras acciones tienen un impacto negativo cuando creemos que no es así, ¿no? Por desconocimiento, por ignorancia, y es necesario para ello aprender a leer, creo yo, mantenernos informados y ser conscientes que debemos, en nuestro poder, tratar de evitar cometer los mismos errores que antes, ¿no? Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que Perú es un país donde hay una gran masa de jóvenes que vota, pero parecería como que solo ese día se acuerdan que son ciudadanos y después pasa desapercibido, ¿verdad? Claro, y la cuestión no es solamente cuando es el domingo de elecciones pensar por qué partido marcar, por qué candidato elegir, sino estar siempre al pendiente, ¿no? Y no realmente creo quizás dar 100% la confianza a alguien, porque siempre va a haber esa desconfianza, y yo creo que desconfiar no está de más porque ya sabemos todo lo que hemos pasado, ¿no? Y no es cuestión de quizás decir soy derecha, soy de izquierda, porque actualmente hay mucha esa discusión de por qué salió un presidente, por qué no salió el otro, de lo que queremos hacer, pero a la larga debemos darnos cuenta que de ser conscientes de lo que actualmente pasa, no solamente con la política, sino que influye mucho el tema de la cultura social, ¿no? Cómo está la desinformación del peruano en general, aunque no esté interesado tanto en política, y se conoce mucha gente tibia, ¿no? Que no quiere dar ni una respuesta a favor o en contra, pero creo que más bien esa gente tibia debería tomar las riendas de su poder dentro de lo posible para decidirse, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve ser neutros si a la larga siempre va a haber alguien que nos va a dirigir? Siempre debemos tener una posición, aunque no quisiéramos, ¿no? Entonces, es una cuestión del día a día, también con nuestras acciones, creo yo, no solamente con creer o responsabilizar a una sola persona. ¿Qué podrían hacer los jóvenes como tú desde su perspectiva, crees? Empezar a accionar por el otro. Ser conscientes de que, aparte de también como todas personas tenemos problemas, tenemos circunstancias sociales, siempre ser conscientes que a la larga, entre más empaticemos con los demás, y no solamente empatizar, sino salvaguardarnos y a la vez tratar de salvaguardar a los demás, ¿no? Por ejemplo, como parte de la ética, digamos, pública, ¿no? El momento que uno suba al autobús y ve que no le cede el asiento a una persona de la tercera edad, y uno justifica, ¿no?, que está cansado, que está agotado, pero señores, esa persona tiene muchos más años de vida y a la larga también está mucho más agotada que uno, ¿verdad? Y nos falta mucho esa cultura de esas pequeñas, creo, esos cambios, o cuando a veces solemos hablar inconscientemente, ¿no? Que eso quizás es muy pequeño para ti, cuando creo que desde niños se debe inculcar muchos valores y mucha conciencia social para que puedan a la larga no crecer en ignorancias o creer con ideas cerradas, ¿no? Y a la vez también permitirnos dejarnos infestar quizás por el bicho de la curiosidad y de la investigación, porque a veces hablamos solamente por tomar experiencias ajenas, cuando en realidad siempre creo que debemos cuestionarnos buscando información, buscando antecedentes, y no dar una opinión o una decisión solamente por algo del momento o por un sentir, sino que realmente sea algo informado y basado en hechos y en las experiencias de otros. Tu libro tiene un nombre bastante sugestivo, como es La Combi, y de alguna manera también refleja la cultura, o llamada también subcultura chicha, que existe en el Perú, y lo manifiesto porque tú hablaste justamente acerca de la informalidad y de muchas cosas que pasan en nuestro país en el día a día. Entonces, desde esa mirada, ¿cómo observas tú, por ejemplo, el tema de lo que pasa en el Perú? Porque parecería que hay dos Perús, digamos así, ¿no? Figurativamente hablando. El Perú, digamos, que vive en el mundo utópico, y un Perú de a pie que la sufre día a día y que va en combi, como el título de tu obra, ¿no? Claro. Entonces, como que hay una dicotomía, y la brecha cada vez, me parece, tiende a abrirse más que a cerrarse. Exactamente, a lo que tú te refieres. Muchas personas, creo yo, por
por cuidarse de uno mismo, ¿no? Y por cuidar los bienes de uno, por pensar en uno mismo, a veces llegamos a ignorar o excluir las otras realidades cuando en Perú la diversidad cultural, la diversidad racial, hablando de una forma, ¿no? La diversidad en pensamiento, en sentir, en diferentes historias, ¿no? Porque vemos la confluencia de culturas, la confluencia de ancestros es variada, entonces no hay un solo Perú. Yo creo que si bien podemos ver diferentes realidades, la idea es entender que todo se va a funcionar como una máquina, ¿no? Va a engranar. Y aquí, por ejemplo, falta mucho lo que es la empatía, como yo mencionaba, ¿no? Muchas veces hablamos desde nuestro punto, pero no entendemos por qué la otra persona quizás votó diferente, por qué la otra persona piensa diferente, es porque él quizás vivió una historia distinta a la tuya. Y creo que en lugar de ponernos en pensar en nuestro bienestar propio, debemos entender que hay un bienestar colectivo, ¿no? Y para poder cuidar de un país, es tratar de empatizar, entendernos, entender las problemáticas reales, ¿no? Para que realmente esa diferencia de dicotomía que tú explicas deje de existir, porque hasta el momento donde la gente, digamos, opulenta, que tiene una buena acomodación social, entienda lo que realmente sufre la injusticia, el desprovecimiento, ¿no? La pobreza existente aún en el Perú y a veces a la esclavitud misma. Hasta que no entienda eso, pues no va a haber un real cambio, ¿no? Porque eso demuestra, digamos, aún como la existencia de esa cortina, ¿no? Entre un lado y otro. Coméntanos, ¿cuál es tu expectativa con la publicación de este primer libro titulado La Combi? Quisiera que muchas personas lo leyeran con la intención de conocer más de otras historias que poco sabemos o nos llenan de estigmas, ¿no? En lugar de escuchar a veces a la misma persona y tratar de entenderla. Porque como yo mencioné, esta combi es una simbología de Perú, con la intención de que cada personaje que sube va a venir una realidad social distinta, económica, un estrato social de cultura también completamente diferente al del costado, ¿no? Y como muchas veces somos muy individualistas y obviamente todos tenemos problemas, señores, ¿quién no? Pero a la larga creo que también es importante entender que la vida es corta y debemos dejar de vivir los estigmas sociales de lo que la gran persona sigue e ir contracorriente para poder dejar nuestra huella, porque la vida es demasiado corta como para no vivirla como nosotros querramos, ¿verdad? Viviendo eso. Te agradezco mucho, Daneline, por tu tiempo, por brindarnos estos minutos. Hay realmente muchas cosas que conversar, quizás lo podemos dejar para una próxima oportunidad. Desearte muchos éxitos en tu futuro profesional, que tu viaje sea muy próspero en Francia, tu estadía y tus estudios sean también de lo mejor, y esperemos que sigas produciendo y sigas enriqueciendo el material literario de Perú. Gracias a ti, por favor, a todos los que nos escuchen. Yo estoy muy activa en mis redes, mi usuario en Instagram es _DanesDiary, _más. Igual mi canal de YouTube, donde estoy documentando mi proceso de viaje a Francia y otras oportunidades de beca y consejos que puedo darles con la intención de inspirarlos a también alcanzar estas metas. Y también pues ahí van a encontrar todo lo sobre mí y me pueden escribir con todo el gusto del mundo. Un gusto. Ok, un gusto también.